Hola, bienvenido a la cuarta clase del curso intensivo de gallina por avicultura mexicana. Para comenzar, hoy abordaremos el tema de la iluminación. La luz va a permitir que las aves desarrollen procesos y funciones importantes como lo son el comer, el beber, pero esto también va a tener una repercusión en el crecimiento, la reproducción y el comportamiento. La luz va a estimular la retina y los fotorreceptores que se encuentran extrarretineales. Estos están presentes en la glándula pineal y el hipotálamo. Esto va a estimular mecanismos neuroendocrinos en los cuales se va a traducir en el ciclo de luz y oscuridad. Esta es la forma en la que el cerebro del ave puede determinar si es de día o es de noche. Durante el día vamos a tener la producción de una hormona llamada GnRH y durante la noche vamos a tener una hormona llamada melatonina. Esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque estas hormonas tienen actividad en la producción de huevo. Entonces, cuando nosotros hacemos que se estimule la producción de una o de otra, esto va a tener un impacto en nuestros parámetros productivos. La estimulación lumínica va a provocar que haya una alta concentración de una hormona llamada LH. Esta LH tiene una actividad completamente reproductiva. Su mayor pico de producción es cuando entre la semana 10 y la semana 12 vamos a suministrar precisamente 10 a 12 horas de luz. Sin embargo, es bien importante mencionar que aquí, para establecer programas de iluminación, vamos a depender de la estirpe genética, también del tipo de iluminación, si es artificial, si es natural, si es combinada, y es importante mencionar, mientras más tiempo nosotros mantenemos la luz, las aves van a empezar a tener una resistencia, precisamente se van a volver refractarias a estos periodos de luz. Entonces, por más que les proporcionemos luz, ya no vamos a causar este efecto positivo en la producción y al contrario, vamos a tener un impacto de forma negativa. Aquí vamos a observar una imagen en la cual nos ejemplifica cómo la luz tiene un impacto en la pituitaria y obviamente esta pituitaria va a tener una producción de diferentes hormonas que tienen actividades tanto en hueso como en pluma. En la imagen podemos ver cómo los andrógenos, la progesterona, los estrógenos actúan en las diferentes porciones del aparato reproductor de la gallina. Un adecuado manejo de la luz va a traducirse o va a tener una consecuencia en un aumento correcto de la producción. Sin embargo, también hay una consecuencia cuando nosotros tenemos un exceso de luz. Un exceso de luz durante la crianza de las pollitas va a tener un aumento en el desarrollo de su sexualidad. Esto que va a decir que van a romper postura antes. Esto va a aumentar el consumo de alimento y va a afectar la producción de huevo. Uno podría pensar que esto es benéfico porque el ave va a llegar de forma precoz a la madurez. Sin embargo, el adelanto en la producción de huevo no es algo que nosotros queremos debido a que van a poner huevos más chicos. El ciclo de postura se va a hacer más corto, el pico de producción va a ser más bajo y las gallinas van a tener mayor tipo de prolapso cloacal. Entonces vamos a tener mayor mortalidad, vamos a estar teniendo que eliminar aves y esto es contrario al efecto positivo en un aumento apropiado en el cual se estimula la producción y tenemos mejores parámetros. Es importante mencionar que las gallinas de postura que reciben más de 17 horas luz ya no van a responder al estímulo. Es lo que platicábamos hace un momento cuando decíamos que se vuelven refractarias. Por más luz que les coloquemos, ya sus ojos, los receptores, ya no se estimulan por esta luz. Entonces ya no va a aumentar la producción de huevo, va a generar estrés en las aves y vamos a verlo traducido en canibalismo o neurosis. ¿Por qué? Porque si las aves también tienen luz todo el tiempo, imagínense estar durmiendo con la luz encendida. No es cierto que cuando dormimos hasta con la luz prendida por error ni siquiera descansamos bien. Ahora imagínense que esto fuera diario.
Un trastorno del sueño siempre, o alteraciones en el descanso, van a provocar un cambio en el comportamiento. Precisamente ocurre esto con las aves. Es tanta luz la que se les está dando que empiezan a tener problemas, ya ahora de tipo conductual, y lo vemos reflejado en canibalismo y cambios de comportamiento. La iluminación en las casetas avícolas. Cuando las pollitas están en crianza, vamos a comenzar con 23 horas al día en cuanto a la luz, y aproximadamente se va a ir disminuyendo hasta 8 horas antes de que lleguen a su madurez, entre la semana 16 y la semana 19. Debemos tener mucho cuidado que la luz no aumente entre las semanas 6 y 15, pues son etapas en las que las aves van a estar muy sensibles a los incrementos de la luz, y si nosotros incrementamos la luz en estas etapas, vamos a provocar que tengan una llegada precoz, y esto es algo que, como ya hemos hablado, no es deseable. Pero entonces, ¿qué podemos considerar como normal? A esto le vamos a conocer como fotoperiodo. Van a ser las horas de luz que reciben las aves día con día. Esto va a tener también mucha relación con el tipo de iluminación, la zona donde nosotros estemos, pero vamos a empezar por México. Es un país que está ubicado en latitud norte y tiene un fotoperiodo comprendido. Eres un idiota, Enrique. Vamos a platicar del fotoperiodo natural. ¿Cómo ocurre esto en el día a día en las aves silvestres? La cantidad de horas. Vamos a platicar aquí de... Borra lo último, Enrique. Vamos a platicar ahora del fotoperiodo natural. La cantidad de horas de luz proporcionadas por el sol y que reciben las aves se conoce como fotoperiodo natural. Este fotoperiodo va a variar dependiendo la época del año, de acuerdo con la latitud de la región, y por esta razón, para administrar la cantidad adecuada de luz al día por ave, es necesario completar el fotoperiodo con hora luz de fuentes artificiales. Por eso es importante que se añada un foco. Por ejemplo, vamos a pensar en México, con sus condiciones de latitud, altitud, nuestras condiciones ambientales. Cuando se crían pollitas durante la primavera, en la etapa de reproducción normal, no es necesaria la iluminación artificial. Pero, por ejemplo, en pollitas criadas en otoño e invierno, fuera de época reproductiva natural de la especie, sí va a ser importante tener un fotoperiodo artificial. Entonces vemos cómo en la misma región, en épocas diferentes, las aves van a requerir o no que se ocupen iluminación artificial. En ambos casos, al final de la crianza y el inicio de la producción, les vamos a dar un fotoperiodo ascendente hasta que terminen en 16 a 17 horas diarias como fotoperiodo total. Entonces vamos aquí ya entendiendo cómo la luz tiene un incremento en la producción. Puede ser un factor importante para que ellas tengan o no una producción adecuada. Esto va a ir de forma ascendente y termina en lo que ya platicamos ahorita. Fuente de iluminación utilizadas en la avicultura. El suministro de luz también no puede utilizarse cualquier foco. Tienen que utilizarse focos que tengan una determinada cantidad de lux. Los lux se abrevian LX, van a cambiar dependiendo la semana. En aves que tienen una semana debemos de colocar 10 lux. En aves que tienen desde la segunda hasta la semana 18 vamos a colocar 5 lux. Y en aves mayores a 5 semanas de edad tenemos que volver a 10 lux. Ya recordemos, ya para esta semana ya estamos en producción. Todo esto de la iluminación va a variar mucho. Recordemos que nosotros estamos en un tipo de crianza en casetas de ambiente natural. Entonces no tenemos toda la tecnificación que tiene una caseta de tipo ambiente controlado. En la siguiente transparencia, en el primer recuadro, estamos viendo a alguien con bata que está pasando un aparato. Ese aparato mide la cantidad de lux.
Lo que está haciendo es colocarlo a la altura de las aves para poder determinar cuántos lux le están llegando a las aves. Estos procesos siempre les recomendamos que ustedes los automaticen. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que a veces decimos, bueno, no, yo me levanto temprano y enciendo la luz. Pero si nos llega a fallar, vamos a alterar el fotoperiodo de las aves. Entonces, para esto ya existen controladores como los timer, que precisamente encienden o apagan los focos en las horas en que nosotros lo programamos. Del lado derecho nosotros vamos a ver un equipo metálico, ese es un timer. Sin embargo, actualmente este ya es un equipo muy viejo. En la actualidad ya contamos con equipos electrónicos que son muy económicos y que precisamente se encargan de hacer este trabajo. Estamos viendo fotos de las diferentes casetas, como a pesar de que es temprano, ya cuentan con luz, precisamente porque se está tratando esta parte de la estimulación lumínica. ¿Qué podemos encontrar como fuentes de luz? ¿Qué sería lo correcto que nosotros utilicemos? La tecnología nos ha estado alcanzando también en la industria avícola. Normalmente se utilizaban focos incandescentes que tenían un alto consumo y que pues impactaban de forma negativa en los costos de producción. Actualmente se ha empezado a utilizar las lámparas con LED. Entonces esto ha tenido una mejora muy importante, ya que nos está dando mayores horas de luz, tienen un consumo menor de electricidad y a diferencia del foco tienen una mayor vida útil. Estos lux van a presentar un impacto en todas las aves, incluso en la incubadora. 5 lux tienen un aumento en la producción del pollo de engorda. En la gallina van a mejorar el cascarón y la albúmina que está en la clara del huevo. Y en la incubación, 250 lux por 12 horas tiene una mejora en los nacimientos. Entonces, cuando manejamos bien la iluminación, podemos generar bienestar animal. Podemos tener a las aves en bienestar animal y no lo alteramos. Entonces, de aquí es bien importante que conozcamos para qué queremos nosotros provocar estos aumentos y los mecanismos para poder hacerlo. Obviamente los focos van a perder esta cantidad de lux, va a disminuir o se va a ver alterada dependiendo la situación si nosotros permitimos que se llenen de polvillo. Entonces va a ser muy importante que estemos haciendo una revisión periódica de estos sistemas de iluminación para verificar que se encuentran funcionando de manera óptima. Tenemos que vigilar que estén en perfecto estado, que no haya alguno fundido o que esté dando una iluminación incorrecta. Muchas veces las variaciones de electricidad en el voltaje provocan que la intensidad de brillo sea menor. Por esto es que debemos de estar haciendo revisiones periódicas para detectar aquellas fuentes de iluminación que ya no están produciendo la cantidad de lux deseada. ¿A qué altura deberíamos entonces de colocar las lámparas para que las aves reciban la cantidad de lux necesarios? El promedio va a ser entre 1.4 y 1.8 metros de altura. A esa distancia de altura, las aves reciben los lux que necesitan para continuar con su estimulación lumínica. Entonces podemos seguir esta recomendación, nada más recordando siempre que el tipo de foco que compremos produzca los lux que nosotros necesitamos en las diferentes etapas. Dependiendo el día en que nacieron, y en este caso las casetas que son de ambiente natural, van a requerir un fotoperiodo diferente. Por ejemplo, vamos a hablar de aves que nacieron entre lo que es octubre y abril en lo que es Puebla, Nuevo León, Sonora. Van a requerir un fotoperiodo de tipo ascendente. Por el contrario, los que nacieron entre abril y octubre, entre las latitudes de 18 a 32, van a requerir un fotoperiodo de tipo natural.
Esta parte es bien importante, pero prácticamente es un poco o es compleja por los factores que tenemos que considerar. Por esta razón, el equipo de avicultura mexicana ha tomado la decisión de establecer los programas de iluminación en sus unidades de producción. Lo único que necesitamos es saber dónde se encuentran para calcularles el programa de iluminación que es el correcto a utilizar en la zona donde se encuentren. Entonces únicamente mándenme un mensaje, vemos su zona de producción, hacemos los cálculos y les indicamos el programa de iluminación a seguir. Vamos a tocar aquí un tema bien importante y que a todos los avicultores les aterra, el canibalismo. ¿Cómo definimos el canibalismo? Esta va a ser una práctica en que las aves van a atacar a otras y les pueden llegar a provocar la muerte. Es una anormalidad en la conducta de las aves, no se tendría que presentar y si no la atendemos con prontitud, como les mencionaba, puede causar la muerte. Las aves son animales extremadamente curiosos, siempre van a querer estar investigando su entorno. Cuando ellas detectan un relieve, alguna estructura con un brillo o un color diferente, entonces se van a acercar. Esta es la razón de que los comederos y los bebederos estén en estas tonalidades. Nadie se ha preguntado por qué no hay un comedero azul o por qué no hay un comedero verde, por qué siempre tienen que ser rojos, amarillos, negros, naranjas, pues porque es una gama de colores que le llama la atención a las aves. Entonces, si un ave presenta una lesión o algún tipo de daño, esto va a llamar la atención de sus compañeras y seguramente van a empezar a picarla hasta que le produzcan la muerte. Tenemos algunos factores predisponentes como resulta la genética, las estirpes ligeras y de plumaje blanco son más propensas a tener canibalismo, así como también las aves de emplume lento, y también vamos a tener algunas estirpes con temperamento más nervioso que otras. ¿Cómo impacta los factores ambientales y de manejo? Si nosotros tenemos un exceso de biomasa en nuestras jaulas, que tengamos muchas aves dentro de la jaula, vamos a tener una repercusión con canibalismo. Si nosotros formulamos mal nuestro fotoperiodo y supera las 17 horas, que era lo que platicábamos, vamos a tener precisamente canibalismo. Si nos falta ventilación, si nos falta nutrientes en la dieta, o si tenemos una gran cantidad de prolapsos, vamos a provocar también canibalismo. Concentraciones de amoníaco, de carbono, de monóxido, de polvo, de humo, también generan canibalismo. Entonces va a ser bien importante, sí o sí, que nosotros pensemos en estos aspectos de alojamiento, porque una vez que empezamos a tener problemas de canibalismo, son aves que obviamente ya sufrieron un factor de estrés, aquellas que han sufrido canibalismo. Su postura va a bajar precisamente por el factor de estrés. Vamos a tener que mandarlas a la enfermería de la granja y vamos a tener que darles seguramente medicación. Con esto, el huevo que produzcan no se puede vender porque va a tener residuos de la medicación. Entonces es toda una pérdida económica porque hay que darle un trato especial al ave para que pueda recuperarse y estamos gastando dinero en precisamente darles esta atención. En los aspectos nutricionales, dietas que están deficientes en proteína, en aminoácidos, en vitamina C, en animales que tienen diarrea, que puede provocarles picazón en diferentes zonas como la cloaca, alimento enranciado, van a ser causas que provoquen una mayor incidencia en cuanto a canibalismo. Entonces, resumiendo, aves hacinadas con una alta densidad poblacional, altas temperaturas, exceso de iluminación, alimentos de baja calidad, mezclar aves de diferentes colores, cambios bruscos, aves con herida, escasez de alimento, nos va a provocar problemas con canibalismo.
¿Cuáles son las formas más comunes de canibalismo? Porque muchas veces no vamos a ver las lesiones en la misma zona. Vamos a tener lesiones en la cloaca, en la cresta, en los dedos, en la parte de la cola, en las plumas se puede observar también el canibalismo. Entonces cada uno de estos tiene alguna causa directa. Estamos viendo en las imágenes, en el caso de la cresta del ave superior derecha, vemos que tiene toda la cabeza y el cuello pigmentada de rojo, porque ahí han estado lesionándole la cresta y esto ya le provocó un sangrado. En las aves que están inferior izquierdo vemos un ave con la cloaca completamente enrojecida que ya está sufriendo canibalismo. La imagen del pollito que vemos ahí, si ustedes se acercan con detalle, le falta un dedo. ¿Por qué? Porque hubo canibalismo de sus compañeros y le comieron el dedo. Esto es muy común y debemos tener mucho cuidado, porque recuerden, una lesión va a provocar precisamente que tengamos que mandar a estas aves a enfermería y tener pérdida económica. Si se dan cuenta, a pesar de que es un problema grave, es fácil de resolver si nosotros recordamos que la densidad poblacional debe ser correcta. No debemos tener temperaturas ambientales altas, la iluminación debe estar bien nuestro programa de iluminación, debemos de tener un excelente alimento, tener suficientes comederos, no mezclar aves de diferentes colores, no tener manejos bruscos dentro de la caseta. Nuestro manejo tiene que ser muy calmado para no estresar a las aves, y no tener aves con lesiones. Entonces aquí ya empieza a jugar también aspectos de la cama para evitar pododermatitis, lesiones en la pechuga. Todo lo que hemos trabajado hasta ahorita, todo lo que hemos aprendido se va conectando y todo va haciendo mucho sentido. Si nosotros manejamos estos puntos tan simples, nunca vamos a ver un problema de canibalismo en nuestra granja. Una estrategia que toman las granjas para evitar precisamente este tipo de lesiones es el corte de pico. Históricamente los ingleses son los que empiezan a redondear estos picos de las aves para darles una apariencia más estética durante las exposiciones. Con el paso de los años se dan cuenta pues que disminuye el canibalismo, con lo cual esto se empieza a volver una práctica común dentro de la industria avícola. Cuando nosotros decimos despique, no es correcto, porque el despique estaríamos hablando que estamos removiendo el 100% del pico. Entonces esto realmente no es así, lo único que se hace es un corte del pico y ese es el término correcto. El pico de las aves, contrario a las creencias populares, es una estructura que sí tiene una función, no es una estructura rígida, sin sensibilidad, es una estructura que sí tiene sensibilidad. A las aves les duele el pico, claro que sí, y tiene también funciones, les ayuda a seleccionar el alimento, es un medio de defensa y también tienen percepción térmica. El pico puede sentir tanto caliente como frío. El corte de pico ya es una práctica que se está dejando atrás. Ya algunos países la han prohibido. Suiza desde el 92 ya prohíbe que se corte el pico, y en ciertos países solo se permite hasta cierta edad o con ciertos equipos. Un ave con un corte de pico adecuado va a poder seleccionar su alimento y va a disminuir el desperdicio. Si nosotros tenemos menos desperdicio, obviamente nuestros parámetros productivos van a mejorar. Lo que está asociado con canibalismo va a disminuir. ¿Por qué? Porque el pico de las aves sí tiene filo. Cuando nosotros hacemos el corte de pico, este filo se disminuye. Entonces les cuesta mucho más trabajo causarle lesiones a otras aves. Esto va a ser benéfico porque nos limita a que no haya ningún problema en cuanto al canibalismo. El corte de pico se llega a realizar en Estados Unidos con aparatos de última tecnología que utilizan láser, y este es un procedimiento mucho más tranquilo, menos invasivo. Únicamente se pone el pico del ave dentro de la máquina, el láser
pasa por los picos y días después el pico solito se cae. Esa punta del pico es la que se cae. A continuación vamos a ver un video precisamente de estas nuevas tecnologías únicamente para conocerlo y platicamos después sobre la información que analizamos. El pico. Además de ser el medio por el que las aves tienen acceso al alimento, les sirve para conocer su entorno, marcar jerarquías y como arma de defensa en momentos de estrés. Realizar el despique entre la primera y segunda semana de vida evita el canibalismo y el picaje de huevo, además de disminuir el desperdicio de alimento y el desgaste de los bebederos. Este proceso requiere constante supervisión por personal altamente calificado. Los ahorros y las ventajas operativas de la despicadora automática sobre el despique manual son: rapidez, procesando hasta 20,000 pollitas al día. Asegura el bienestar del ave y una pronta recuperación al reducir el estrés con una mejor precisión en el corte. Disminuye la mano de obra y es más segura al operar por el personal encargado. Como empresa líder en premezclas y alimentos para animales, proponemos soluciones tecnológicas a los retos presentes y futuros que enfrenta la industria, potenciando así la salud, vida y productividad animal. Somos Grupo Nutec. Estas máquinas, como ya vieron, cuentan con una alta sofisticación. Son sistemas poco invasivos, se pueden procesar muchísimas aves por hora, sin embargo tienen algo negativo. Son equipos muy costosos. Todos quisiéramos emplear este tipo de tecnologías, de eso no hay duda, porque son sencillas, son menos invasivas y aparte son mucho más eficientes. Sin embargo, son muy costosas. La alternativa para una unidad de producción pequeña es hacer el corte con máquina despicadora manual y una cuchilla cauterizadora. Esto se va a realizar entre el día 7 y el día 10. Es un periodo crítico en el cual el ave va a tener un crecimiento y una maduración de esta estructura y se realiza otro corte nuevamente entre la semana 8 y la semana 10. Si nosotros no hacemos este corte de pico en las semanas correctas, vamos a provocar un consumo inadecuado de alimento, lo cual nos va a conducir a que las aves tengan un crecimiento inadecuado, una mala uniformidad y un retraso en la producción. El corte de pico correcto es una meta que buscan los avicultores por los beneficios que traen. Normalmente se han hecho estudios que es la transparencia que estamos viendo aquí, en el cual se dejan un grupo de aves con el pico normal y otro grupo en el cual sí se hace el corte. Obviamente las aves a las que se les cortó el pico tienen un mayor parámetro productivo que las aves que no tuvieron este corte. ¿Cuál es la técnica correcta para poder hacer el corte de pico? Tenemos que tener instalaciones adecuadas. No importa que sea un banco y la máquina para cortar el pico, pero tienen que estar pensados en realizar este procedimiento. Se tienen que tener las instalaciones adecuadas y muy importante, tenemos que tener una mano de obra calificada. Si la gente no sabe cómo realizarlo, van a provocar accidentes. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Luego llegamos a las granjas, el trabajador lo está haciendo mal y todos dicen qué mal trabajador.
pero nadie se pregunta si ese trabajador alguien lo capacitó alguna vez. Las máquinas, como todo lo que hemos estado hablando, tienen que estar bien desinfectadas y tras despicar 3000 pollitas debemos de hacer el cambio de las cuchillas. La temperatura va a ser esencial para que nuestra cuchilla a la hora de hacer el corte también cauterice el tejido y no tengamos ningún tipo de sangrado. Para el momento del segundo corte, tras 2000 pollas, debe de realizarse el cambio de la cuchilla. Nosotros tenemos que tener esta cuchilla perfectamente calentada, con lo cual hay que estar revisando la temperatura. Para esto podemos disponer de un termómetro infrarrojo para revisar la temperatura y debemos de ajustarla que esté a 510 grados centígrados. Este parámetro va a ser para pollitas y 677 grados para pollas ya directamente de 10, entre 8 y 10 semanas de edad. Algunos trabajadores ya tienen cierta experiencia y de forma visual tratan de calcular la temperatura, ¿no? Ya saben que si la cuchilla se pone en cierta tonalidad ya llegó o se acerca. Sin embargo, hacerlo de esta forma nos hemos dado cuenta que tiene una diferencia de hasta 70 grados, arriba o abajo. Con este cambio en la temperatura podemos afectar el corte y la cauterización. No lo dejemos, nada nos cuesta únicamente verificar que estamos en la temperatura correcta. Por mucha experiencia que tengamos, debemos de hacerlo de forma correcta. Cuando nosotros colocamos a las aves, dependiendo del tamaño de su pico, vamos a tener guías. Estas guías nos ayudan a no cortar de más. Podemos emplearlas para que el ave hagan el corte y sea de forma exitosa. Debe de estar en contacto entre 2 y 3 segundos para que la cauterización sea la adecuada. Vamos a hacer una ligera inclinación y con eso es suficiente para que el ave pueda regresar a su jaula. Cuando nosotros hacemos el segundo corte, que va a ser ya el despunte o las correcciones, vamos a buscar que el corte se haga en V. El pico no va a crecer más ni se va a deformar si nosotros hacemos el corte de forma adecuada. En el primer corte se cortan completos, ya en esta parte se hacen de forma independiente. El resultado óptimo sería la imagen que nosotros estamos viendo. Esta gallina tiene un corte que se realizó de forma adecuada y quedó en V. Esta estructura queda con una especie de borde un tanto redondeado y obviamente esto va a dificultar que existan problemas de canibalismo, picaje o desperdicio precisamente del alimento. Cuando terminamos el corte de pico debemos de suministrar por lo menos 2 o 3 días complejos vitamínicos que tengan vitamina K y estimular colocar promotores de crecimiento que estimulen precisamente el crecimiento de las aves. Las aves están sensibles, entonces hay que mantener comederos y bebederos llenos. Recordemos que las aves dan un picotazo y esta zona está sensible porque acaba de recibir un tratamiento térmico. Si dejamos un espejo de agua corto o el alimento está muy pegado o es una capa muy fina, cuando el ave del picotazo va a golpear contra la estructura y esto le va a generar dolor y el ave no va a querer volver a comer. Ya sabemos que las aves son animales que a diferencia del pollo de engorda no les agrada comer de forma compulsiva. De esta forma lo que nosotros estaríamos generando es una disminución en el consumo y esto es algo que no queremos ver en nuestra producción. Por eso es importante que una vez que se hace el procedimiento dejemos suficiente agua y suficiente alimento. En la siguiente imagen estamos viendo cómo se hace el despique, qué equipos se implementan, cómo se va colocando esta inclinación de la cabeza, las guías. También estamos viendo la parte cuando se hace el segundo despique, que se utiliza inmediatamente de forma individual cada porción del pico. Y finalmente aquí vamos a ver errores en el corte de pico. ¿Qué va a pasar si nosotros nos pasamos en el corte de pico? Podemos generar una deformidad.
El pico puede crecer más, puede crecer menos, podemos provocar un sangrado y esto le va a repercutir al ave para toda la vida. Estamos viendo en estas imágenes aves que tienen sangre en el pico, lo cual ya es incorrecto, aves que tienen la parte inferior del pico más larga o aves que no tienen la parte superior del pico. En la segunda imagen de la parte superior vemos que el pico inferior está como redondeado. Esa estructura se puede considerar un neuroma. Ese neuroma duele mucho, porque se generó un corte incorrecto, se forma esta estructura y cuando el ave come le duele. Y es un ave que va a tener un peso muy bajo por causa precisamente del dolor que le genera el comer o la dificultad que puede generarle esto para poder seleccionar el alimento. Aquí vamos a ver directamente un video de Pronavícola de cómo se realiza de forma adecuada el corte de pico. Despique. Los despiques se realizan con el objetivo de evitar desperdicios de alimento y disminuir el riesgo de picaje o canibalismo, cuando las aves se encuentran bajo condiciones de estrés como altas temperaturas, altas densidades, deficiencias nutricionales, entre otras. Hay que tener en cuenta que esta labor es la más traumática, delicada y estresante. Por lo tanto, la debe realizar únicamente personal entrenado y sin afanes. Se debe suministrar vitamina K 4 a 5 días antes del inicio del despique y durante el mismo. Esto nos ayudará a evitar excesivas y dañinas cauterizaciones. Hacer mantenimiento constante de las máquinas y demás equipo utilizado. Se tiene que buscar la mayor comodidad posible para los operarios y dar periodos de descanso durante esta labor. Es aconsejable retirar el alimento del encierro donde están ubicadas las aves antes del despique y colocar abundante alimento en la zona de aves recién despicadas. La forma práctica de graduar la temperatura de la cuchilla es permitir una coloración roja en el centro, punto de corte, y oscura hacia los extremos. Las cuchillas empleadas en este despique son las K o las S. Este tipo de cuchillas tienen filo solo por un lado. Las S son un poco más robustas que las K. Se utiliza una cuchilla por cada 700 a 1000 pollonas. Deben ser cambiadas al detectar algún inconveniente para realizar un corte adecuadamente limpio. El corte se debe realizar a cada pico por separado, colocando un dedo por delante de la lengua para evitar lesionarla. El pico inferior presenta una zona pálida unida a una zona rosada. El corte se realiza antes de iniciar la coloración rosada y con esta referencia se corta el pico superior, tratando que sea al mismo nivel para obtener un pico lo más parejo posible. El corte y la cauterización se realizan en un solo tiempo y simultáneamente, permitiendo el contacto del pico con la cuchilla durante 2 a 3 segundos después de realizar el corte. Evitar a toda costa tiempos de cauterización prolongados y temperaturas excesivas para no dañar los picos, ya que esta lesión es irreversible. El despique se puede realizar sin ningún problema entre la 4ª y la 7ª semana. Pico. Ya vimos cuál es la forma correcta de hacerlo y qué consideraciones deberíamos de tener cuando nosotros realicemos este procedimiento. Puede ser un procedimiento adecuado, es algo que ahorita se tiene mucho en controversia por estas nuevas tendencias hacia el cuidado animal, lo cual es muy bueno, sin embargo económicamente tiene muy buenos beneficios. Si lo van a realizar, lo cual es importante que lo hagan para aumentar sus parámetros productivos, solo recuerden hacerlo de forma adecuada. El procedimiento es invasivo, sí lo es, pero si se hace de forma correcta, ya se dieron cuenta que no le van a generar ningún daño al ave. Cuando nosotros lo hacemos mal, es cuando entonces sí tenemos una problemática. Tengan a consideración esto. Aquí vamos a finalizar la 4ª clase. Y les recordamos que una vez terminada esta semana, no se preocupen, van a continuar en contacto conmigo, van a tener oportunidad de que sigamos platicando si hay dudas, si hay preguntas, y en el momento en que ustedes empiecen a aplicar todo lo que han aprendido aquí, con todo gusto yo voy a estar vigilando que todo lo que ustedes ya aprendieron lo puedan emplear de forma adecuada y tenga el rendimiento y los resultados que esperamos. Entonces no se preocupen por el tiempo, estudienlo bien, estudienlo con calma, dudas, preguntas,
abórdenme y con todo gusto. Voy a abrir una carpeta de videos y de material de lectura extra en la carpeta de Drive para que puedan visualizar el contenido complementario y puedan profundizar en algunos temas de interés. Por el momento es todo, quedo al pendiente de sus comentarios y les deseo excelente día.